Pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto contar con su participación en este primer espacio de formación y crecimiento profesional. Mi nombre es Dalila Almaraz Mendoza, soy consultora académica en Faro Educativo, una editorial mexicana formada por profesionales comprometidos con la creación de materiales educativos alineados con los principios de la nueva escuela mexicana. Agradecemos el interés y el compromiso que demuestran al dedicar tiempo a fortalecer su práctica docente y generar experiencias de aprendizaje cada vez más significativas para sus estudiantes. Hoy iniciamos con nuestro primer webinar. Este está titulado como Proyecto CEP con sentido, cómo articularlos en el aula. Esperemos que este espacio les permita reflexionar, compartir experiencias y descubrir estrategias que puedan llevar directamente a su realidad educativa. Les invito a participar activamente, plantear sus dudas y aprovechar al máximo esta experiencia de aprendizaje colaborativo. Sean todos bienvenidos. Y pues vamos a dar inicio a nuestro primer webinar. Y quisiera iniciar presentándoles lo que vamos a reforzar el día de hoy, que son básicamente 4 puntos. Uno es la coherencia pedagógica, en donde desarrollaremos una visión clara para articular proyectos que conecten de manera efectiva tanto los contenidos como los procesos de desarrollo de aprendizaje. También veremos en la organización efectiva, en donde vamos a adquirir habilidades para estructurar trayectos de aprendizaje que mantengan la continuidad y el sentido para tus alumnos. También vamos a ver la flexibilidad didáctica, en donde vamos a aprender a adaptar proyectos y trayectos de aprendizaje según las necesidades reales de nuestros grupos, sin perder coherencia pedagógica. Asimismo, vamos a ver las conexiones reales que tenemos en el aula. Para ello, vamos a tener estas conexiones prácticas entre el currículum y la experiencia significativa, la cual va a enriquecer el aprendizaje de nuestros muchachos. Y bueno, ¿cómo vamos del proyecto al trayecto de aprendizaje? Un proyecto CEP, como todos ustedes saben perfectamente bien, va a cobrar sentido cuando las actividades que se van generando eh, no estén aisladas, que se conviertan en una ruta de aprendizaje con continuidad y propósito formativo. Sobre todo el propósito. Esta articulación pues nos va a ayudar a conectar contenidos, procesos de desarrollo de aprendizaje, ejes articuladores y experiencias de aula para que los chicos comprendan qué aprenden, para qué lo aprenden y sobre todo cómo ese aprendizaje se relaciona con su contexto. O sea, le vamos a dar propósito y sentido a lo que van a aprender los muchachos. Y esto lo vamos construyendo a través de 4 elementos, como es la coherencia, la continuidad, el aprendizaje con sentido y el enfoque práctico. Con respecto a la coherencia, esta implica que todas las actividades realizadas en el aula estén directamente relacionadas con los aprendizajes que se pretenden desarrollar. Cada acción, ejercicio o tarea tienen un propósito claro dentro del proceso formativo, de manera que los estudiantes comprenden que lo que hacen no es una actividad aislada, sino es parte de un camino que les permite construir conocimientos, desarrollar habilidades y evidenciar sus aprendizajes. Con respecto a la continuidad, esta consiste en mantener una secuencia lógica
entre las sesiones de trabajo, recuperando los aprendizajes previos y utilizándolos como base para nuevos retos. Cada clase se conecta con la anterior y prepara para la siguiente, permitiéndole a los estudiantes que vayan construyendo sus conocimientos de forma progresiva y perciban que el aprendizaje como un proceso articulado y no como una experiencia independiente. El tercer elemento, pues, es el aprendizaje consentido, en donde se logra cuando los estudiantes comprenden qué están aprendiendo, para qué lo están aprendiendo y cómo lo pueden aplicar en situaciones reales. Cómo todo aquello que les enseñamos en el salón de clases y lo van practicando y lo van desarrollando, lo pueden utilizar en su día a día. Al identificar la utilidad y la relevancia de las actividades, pues va a ayudar también a que aumente el interés, la participación y el compromiso de los muchachos, favoreciendo una experiencia de aprendizaje más significativa y cercana a su contexto. El enfoque práctico va a buscar que las propuestas de trabajo sean viables y funcionales dentro de la dinámica real del aula, organizando las actividades en secuencias claras de inicio, desarrollo y cierre, lo que va a permitir que los alumnos participen en experiencias significativas, consolidando los aprendizajes esperados y mantengan una conexión natural entre una actividad y la siguiente, favoreciendo con esto la continuidad de su proceso educativo. Algunas claves para identificar posibilidades de articulación, pues tenemos estas 5. Primero que nada es el propósito formativo. Antes que cualquier otra cosa, tenemos que localizar la idea que el proyecto quiere construir en el alumno. ¿Esto qué significa? Tener muy claro qué es lo que van a aprender y para qué lo van a aprender. Todo esto siempre en términos de aprendizaje, no en términos de hacer cosas en clases, sino que vaya mucho más allá que el simple hecho de hacer actividades dentro del salón de clases. Posteriormente, vamos a buscar qué saberes concretos se ponen en juego, como pueden ser conceptos, procedimientos, normas de pensamiento o de comunicación, y cómo aparecen en el proyecto. Son las pistas curriculares más nombrables y estables que tenemos, a las cuales les llamamos contenido, para que posteriormente observemos qué procesos van a sostener este aprendizaje, o sea, a través de qué proceso vamos a alcanzar este conocimiento, que puede ser a través de la indagación, de la argumentación, de la aplicación, de la representación, la planificación, revisión, comunicación, conexión entre diversas experiencias con diferentes ideas. Esto se suele describir como el cómo del aprendizaje, la parte del movimiento cognitivo y social del alumnado, que lo conocemos como procesos de desarrollo de aprendizaje, para posteriormente hacer este vínculo, la relación que hay entre los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje para poder alcanzar este propósito formativo. Es cuando podemos comprobar si estos procesos activan los contenidos y así, o si simplemente las actividades están aisladas, no están conectadas unas con las otras. Y una buena relación se nota cuando el proceso tiene un objetivo de aprendizaje y no solo una dinámica.
Por eso es tan importante iniciar siempre con el propósito formativo, para posteriormente finalizar con la verificación de lo que se inició en la sesión. Si tienen continuidad, verificar que lo que se inicia en una sesión tiene continuidad en la siguiente. O si sencillamente, como decíamos, son actividades aisladas que no tienen vinculación la una con la otra. Y de esa manera podemos saber si el alumno va obteniendo este proceso y esta progresión de su aprendizaje y no solamente estemos haciendo check en una lista de tareas sueltas. Esto le llamamos continuidad del aprendizaje. De tal manera que el proyecto siempre va a dejar de ser un conjunto de actividades aisladas y tiene que ser un trayecto de aprendizaje con continuidad donde contenidos, aprendizajes y experiencias se articulan con un sentido. ¿Cuáles son los 4 elementos indispensables con los que tenemos que contar para poder desarrollar un trayecto de aprendizaje visto desde la NEM? Como decíamos hace un momento, los contenidos, los procesos de desarrollo de aprendizaje y los ejes articuladores son 3 elementos fundamentales para poder desarrollar esta articulación de contenidos, para poder alcanzar nuestro propósito formativo. Los contenidos no son otra cosa que los conocimientos, las categorías de saberes y las evidencias de lo que se espera que el alumno aprenda. En tanto, los procesos de desarrollo de aprendizaje van a ser las acciones cognitivas y comunicativas del alumno. Su función básicamente es asegurar que el aprendizaje tenga movimiento y sentido, que no solo sea una repetición. Y los ejes articuladores pues nos van a ayudar muchísimo a poder conectar los aprendizajes con la realidad social, cultural, ética y comunitaria del alumnado, ya que estos promueven una formación integral y humanista, ya que recordemos que estos ejes articuladores atraviesan todas las fases, todos los campos formativos y todos los contenidos que tenemos que trabajar con los alumnos. Y ya teniendo estos 3 elementos, vamos a llegar a la articulación. Y esta ocurre cuando los contenidos, los PDAs, los ejes articuladores y las experiencias de aprendizaje que tienen los muchachos se conectan de manera coherente para ir construyendo trayectos con continuidad y sentido. De tal forma que, ¿qué significa articular en la NEM? Articular en la NEM no es juntar elementos al azar, no es tomar de aquí, de acá y de acullá y plantear actividades que no estén vinculadas en estos 3 elementos. La articulación del currículum es un proceso que conecta estos contenidos, los procesos de desarrollo de aprendizaje, los ejes articuladores y los va a organizar en rutas didácticas que van a resolver necesidades reales del salón de clases. ¿Cómo logramos esto? ¿Qué tenemos que considerar como lo hemos venido trabajando? Contenidos, procesos de desarrollo de aprendizaje, ejes articuladores, pero también el contexto, los escenarios y la metodología que nos proponen desde la NEM ir trabajando dentro del aula y de la escuela. Los productos y los ajustes que son indispensables para poder alcanzar nuestro
objetivo. En los contenidos, como ya lo hemos venido repitiendo, pues es el trabajar los conceptos, los saberes y los aprendizajes de cada área y concretar su presencia en la actividad. En los procesos de desarrollo de aprendizaje, pues vamos a identificar qué hace el alumno para aprender. Y puede ser observar, argumentar, leer para comprender, resolver, etcétera. Y un eje articulador, pues nos va a ayudar a conectar estos dos elementos anteriores para poder generar y visualizar la dimensión social, cultural, ética y comunitaria relevantes que puede alcanzar el alumno. El contexto no es otra cosa que la realidad concreta en la que viven los estudiantes y desde la cual se construyen las experiencias de aprendizaje significativas. Los escenarios en los que tenemos que trabajar con los chicos, pues es la comunidad, que es su medio en el que se desenvuelven, la escuela, que es en donde pasan todos los días, y su salón de clases, que es su entorno más micro que hay dentro de la institución. Y las metodologías que nos propone la nueva escuela mexicana van por campo formativo. Aprendizaje basado en proyectos comunitarios, aprendizaje basado en indagación, con un enfoque STEAM, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje de servicios. Son las metodologías que nos están proponiendo desde la NEM para trabajar con los chicos. El producto y los ajustes. Un producto define la evidencia final o intermedia que va mostrándonos el aprendizaje y el avance que los alumnos van teniendo y que nos va a permitir también ir retroalimentando a los alumnos para al final al que todos alcancemos el fin último que tenemos con este trayecto. Y los ajustes, pues tienen que ver básicamente con el planificar los cambios que estamos observando son necesarios, considerando el ritmo del grupo, sus necesidades y los recursos disponibles, para que al final el objetivo que tenemos planteado para poder llegar a alcanzar X o Y aprendizaje se pueda lograr. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta como profesores? Pues los planes de estudio del 2022, los programas de estudio 2023, en este caso específico de primaria, la fase 3, 4 y 5, los programas sintéticos, los programas analíticos, los libros de texto de la SEP, y los 7 ejes articuladores. Todo esto tenemos que tomarlo en cuenta, aparte del entorno de los chicos, para poder ir creando y desarrollando los proyectos y transformarlos en trayectos de aprendizaje. ¿Cuáles son los elementos fundamentales en los que nos estamos fijando? Pues en la articulación por procesos de desarrollo de aprendizaje, en que estos tengan un enfoque interdisciplinario, que exista una coherencia temática, que haya una progresión de habilidades, ir de lo simple a lo complejo, y una conexión entre estos tres contextos con los que estamos desarrollando las actividades de los alumnos. ¿Cuál es el modelo práctico de articulación que manejamos en Faro Educativo? Pues primero que nada, identificamos los contenidos y los PDAs que tengan coherencia temática y relación con los ejes articuladores para poder vincularlos con los libros de texto gratuito en los 3 escenarios de los proyectos. Ya que tenemos identificados los contenidos y los PDAs,
vamos a elegir qué es lo que puede activar el aprendizaje del campo formativo que estemos desarrollando, ya que recordemos que no todos los contenidos ni todos los PDAs sirven para todo. Tenemos que hacer una selección muy minuciosa de lo que realmente nos puede ayudar a movilizar el aprendizaje de los alumnos. Ya que tenemos esto elegido, ahora los vamos a integrar y vamos a elegir los ejes articuladores que nos van a ayudar a fortalecer el sentido humano, social y contextual del trayecto de aprendizaje y de los libros de texto gratuito, que nos va a ayudar a dar profundidad humana y social. Ya que tenemos todo esto identificado, elegido e integrado, vamos a construir el hilo conductor que articula los aprendizajes. Esto a través de definir una idea, una pregunta o un problema para poder relacionar los contenidos, los ejes articuladores y las actividades en una misma ruta de aprendizaje. Ya que tenemos este hilo conductor, ahora sí vamos a desarrollar el trayecto de aprendizaje, el cual debe conectar campos formativos y escenarios, dando continuidad al aprendizaje mediante actividades articuladas que permitan resolver, analizar, crear, investigar, pero sobre todo transformar el contexto de los alumnos, de tal forma que un trayecto de aprendizaje con sentido no empieza en la actividad, empieza con la intención pedagógica. ¿Cómo articulamos los componentes en la nueva escuela mexicana desde Faro Educativo? Se Regresando un poco al anterior, se identifican los contenidos, los PDAs y los ejes articuladores que se puedan vincular en estos tres escenarios: aula, escuela, escolares y comunitarios. Ya que definimos cuáles son estos contenidos y estos PDAs que nos puedan dar esta continuidad, se van articulando y se van desarrollando estos trayectos de aprendizaje. Y de esta forma vamos de lo simple a lo complejo. Un ejemplo práctico. Tercero de primaria, primer trimestre, campo formativo, lenguajes, ejes articuladores, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, pensamiento crítico, vida saludable e inclusión. Este trayecto número 3, que viene en el campo formativo de lenguajes, como lo mencionamos hace un segundito, se llama Escritores en Acción y nos va a articular dos escenarios: comunidad y aula. Con los proyectos de los libros de texto gratuito, descubro las historias de mi comunidad y tu historia de transformación. Son los dos proyectos que vamos a trabajar en las páginas de los libros de SEP: comunidad de la 10 a la 19 y aula de la 26 a la 41, en donde vamos a desarrollar los contenidos programáticos de narración de sucesos del pasado y del presente, así como la lectura dramatizada y representación teatral. Los PDAs que tenemos que desarrollar en estos casos es: en el escenario de comunidad, identificar y comprender la función y las características principales de la narración, reconocer y usar las estructuras narrativas de acuerdo con su propia cultura y su gusto para narrar. Y con respecto al escenario de aula,
Vamos a reconocer características de los textos dramáticos como diálogos, acotaciones, listado de personajes, espacio y temporalidad al realizar una lectura comprensiva de los mismos. Vamos a transformar objetos y recursos a su alcance de manera creativa para utilizarlos en la representación de personajes. Al realizar una lectura dramatizada, improvisa con el uso del cuerpo y la voz algunas situaciones significativas identificadas en distintas narraciones. ¿Y cómo logramos o por qué vinculamos estos dos escenarios en un solo trayecto? El criterio de articulación es que en ambos proyectos se favorece la producción y comprensión de textos narrativos, fortaleciendo progresivamente habilidades de escritura, representación y comunicación. Y de esta forma es como vamos articulando los contenidos y los PDAs de cada uno de los campos formativos en sus escenarios. Articular no es unir elementos de manera mecánica, es construir experiencias de aprendizaje con intención, coherencia y sentido para nuestros estudiantes. Si desean profundizar en herramientas prácticas de articulación curricular, planeación y proyectos con sentido, en Faro Educativo acompañamos a docentes e instituciones para transformar su práctica educativa de manera clara y aplicable. Les invitamos a unirse a nuestra comunidad editorial Faro Educativo en Facebook, Instagram y TikTok. Muchísimas gracias, que tengan buena tarde.